Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer una comparativa entre una refrigeración líquida de 240 milímetros y un disipador con aire. ¿Quién ganará? Seguramente en más de una ocasión te has preguntado qué funciona mejor, una refrigeración líquida, el disipador que trae la CPU de serie, una refrigeración por aire. Bien, aquí vamos a hacer una comparación de rendimiento lo más sencilla posible y en las mismas condiciones para los dos sistemas. De una parte tenemos una refrigeración por aire, la A500 de Corsair, y por otro lado tenemos la refrigeración líquida H100i RGB Pro XT de Corsair. Bien, para realizar la comparativa vamos a usar una placa base, tiene un socket 1151 y un i5 de séptima generación, que se calienta un poquito más que los que hay ahora, que tienen una tecnología mejor. Esta comparativa nos va a servir también para saber cuál de los dos sistemas se monta más fácil. Lógicamente, antes de montar cada producto tenemos que tomarnos un tiempo en leer el manual, las instrucciones, separar la tornillería de la plataforma que vamos a usar, y todo eso yo ya lo tengo aquí hecho, así que nos podemos ahorrar ese tiempo. Eso sí, como vamos a hacer un montaje aquí al aire, el disipador lo vamos a montar aquí que funcione, y la líquida también, cuando la montemos pondremos el radiador aquí con los dos ventiladores, no está incluido lógicamente el tiempo que tardaríamos en meterlo en cada caja. Pero así también evitamos que el tipo de caja influya en el tiempo de montaje, y además también evitamos que influya en la temperatura. Vamos a funcionar en abierto. Luego, evidentemente, dependiendo del flujo de aire que tenga cada caja, nos dará más o menos rendimiento. Pero como las vamos a comparar en las mismas condiciones, pues podemos saber exactamente cómo se comporta una comparada con la otra. Bien, primero voy a comenzar por la refrigeración líquida. Lo primero que hay que hacer, como ya os dije, tengo aquí toda la tornillería preparada. Lo primero que tendremos que hacer sería instalar el bracket de Intel en la parte de atrás de la placa base. Bien, deciros que este bracket tiene aquí una parte que es autoadhesiva, tiene este papelito que se quita para que cuando lo instalemos se quede pegado aquí en esta parte, ¿no?, de la placa base, ¿no? Yo no lo voy a quitar porque como voy a estar quitándolo y poniéndolo, pues lo sujetaré con la mano mientras que pongo los tornillos. Antes de instalarlo, evidentemente tendríamos que mover los tornillos hacia adentro porque la plataforma 1150iX nos obliga a que los tornillos estén en la posición más céntrica, ¿vale? Porque es más pequeña que la 1366, que es más grande. Entonces, una vez que lo hemos llevado al centro, a su sitio, ya solo hay que buscar la posición y ya se nos quedaría así. ¿Veis? Perfectamente en su sitio. Ahora solo habría que atornillar estos tornillos aquí, estos separadores. Esto, si fuera una placa base de socket 2011 o 2066, no habría que hacerlo, habría simplemente que atornillar estos tornillos, bueno, no estos, sino unos parecidos a estos, que son específicos para la plataforma 2000 y que van atornillados directamente en una rosca que ya es fija en la placa base. Bien, ya una vez que tenemos los 4 tornillos puestos en su sitio, ya estaría la placa base preparada para admitir el disipador de la CPU. Pero antes de montar el bloque voy a montar los ventiladores en el disipador. Esto lo voy a poner seguramente así, aunque el logo esté al revés. Lo voy a sacar para acá para tener más espacio y entonces voy a poner los ventiladores aquí sacando aire hacia allí, como si estuviera dentro de la caja alrededor, ¿vale? Entonces simplemente vamos a quitar los cablecitos estos. Y vamos a ir instalando los ventiladores. Llevan 4 tornillos cada uno con 4 arandelas. Ahí, eso es. Voy a usar el mismo destornillador que ya trae la refrigeración por aire de Corsair para poder poner estos tornillos. No sé si acelerar esto un poco a cámara rápida o dejarlo para que veáis realmente cuánto tiempo se tarda. Se me ocurre que si estuviéramos en directo, mientras que hago esto, quizás podría estar respondiendo preguntas o algo así. Lo que sí voy a hacer es que para ahorrar tiempo voy a dejar solo 2 tornillos, porque con 2 tornillos bien puestos ya se queda más que fijo para poder hacer estas pruebas. Lógicamente ya en la caja pues pondríamos todos los tornillos y no dejaríamos nada suelto, ¿no?
pero aquí en este caso pues podemos hacer el avío con solo 2 tornillos en diagonal y así nos ahorramos un poco de tiempo. Vale, ya estaría preparado el tema, me sudan las manos, ya estaría preparado el tema del radiador con sus 2 ventiladores. Estos 2 ventiladores, para que las pruebas sean, digamos, imparciales y no influya el software, ni que no influya ni el iCUE ni nada, lo que voy a hacer es que los voy a conectar directamente al mismo cable ENI que ya trae el radiador por aire, el A500, y esto luego lo conectaré con un adaptador directamente a la fuente de alimentación para que vayan a tope, es decir, que podamos ver realmente el poder que esto tiene sin regulación. Luego ya en otro vídeo os enseñaré cómo se calibra, cómo se ajusta para conseguir tener la temperatura del PC en donde queremos y conseguir el mínimo ruido posible, manteniendo la temperatura, claro. Por eso no voy a conectar los ventiladores a la bomba, para que vayan a tope. Y luego la bomba tampoco la voy a conectar al iCUE ni nada, la voy a conectar a la alimentación para que vaya a tope de velocidad, porque por defecto la bomba, si no le decimos nada, irá a tope de velocidad. Bien, ahora ya sí que lo único que nos queda sería quitar el protector, irnos a la placa base y colocar con cuidado el bloque en su sitio. Ahora solamente tenemos que poner estos 4 tornillos primero con la mano y luego vamos apretando, pero siempre en forma de X, ¿vale? Cruzando lo que serían los tornillos, porque el bloque de la CPU tiene que ir apretándose en paralelo, es decir, unas cuantas vueltas aquí, unas cuantas vueltas en esta, en el contrario totalmente, ahora aquí y luego aquí, y así hasta que ya esté apretado en su sitio. Estos tornillos se pueden apretar a tope, tienen un tope que cuando llega a su sitio ya se queda ahí, no hace falta apretarlos más, ni tampoco hace falta calcular hasta dónde hay que apretarlo. Una vez que llega a su tope se nota que llega a un topecito. Si te pones a darle caña lo revientas, ¿no? Pero que se nota perfectamente a dónde llega. Bien, ahora para que esto funcione, bueno, como dije, no voy a conectar a los iCUE, así que no voy a enchufarle el cable este. Esto de los tornillos ya lo voy a quitar de aquí. Y ahora vamos a poner unas Vengeance RGB que tengo aquí, que van así, a ver, canal 1, y canal 2. Vale, ya tiene memoria, ya tiene CPU, como tiene gráfica integrada, pues vamos a usar la gráfica integrada. Aquí tengo el monitor, voy a conectarlo ya, es HDMI. Vale, ¿qué más necesitamos? Una fuente de alimentación. Tengo la monería esta, la SF450, que me va suficiente para esto. Fijaos qué pequeñita es, qué sencillita. Y voy a conectarle el cable de CPU, que es este. Esta fuente, como veis, es totalmente modular, pero su tamaño, que no os engañe, es tan potente como una fuente de tamaño estándar, ¿eh? Bien, aquí iría este, y ahora nos faltaría el cable de CPU. Voy a traer todos los cables ya que los tenía aquí preparados. El cable para la CPU, que es este, 12 voltios, así, y
estos ya son los cables para... Este es el cable de SATA, que lo voy a conectar aquí, y esto me dará salida para que pueda alimentar lo que es la bomba. Vale, hay un cable que os decía en el vídeo de la refrigeración líquida, que se conecta, luego lo conectaré, si me da error lo conecto, se conecta a la toma CPU fan, pero no sirve para regular, solo sirve para informar de que hay revoluciones en la bomba, porque hay BIOS que dan un error si detectan que no hay un ventilador funcionando. Entonces eso lo que hace es que le manda esa señal a la BIOS para que no nos dé ese fallo. Vale, esto ya está conectado y ahora me faltaría este adaptador, que lo tengo aquí, que es un adaptador que también os lo he comentado algunas veces. Esto es lo mínimo, o sea, lo más básico que se puede poner para alimentar un ventilador. Un adaptador de moles con los 3 pines y esto iría conectado aquí a un ventilador. Muchas veces me habéis preguntado, oye, que tengo 25 ventiladores RGB en el PC y claro, ni con Commander Pro ni con nada puedo conectarlos. Pues la única manera son o hubs de ventiladores o adaptadores de estos para alimentarlos, porque ninguna placa base tiene tantas salidas para ventilador. Bien, voy a conectar esto aquí mismo y ya este conector iría aquí. Bien, esto aquí parece un pequeño follón de cable, pero en realidad es muy sencillo. Solamente está conectado a los cables de alimentación, la salida del monitor y la líquida, que ya está puesta desde hace un ratito, ¿vale? No se ha tardado mucho tiempo en poner. Los ventiladores también están conectados ya. Ah, y se me olvidaba el sistema operativo, que ya lo tengo aquí en un SSD SATA, ¿vale? Y solo habría que conectarlo aquí al puerto SATA y a la alimentación. Esto es lo que pasaría si no tuviéramos una caja de PC, que estaría todo así encima de una mesa y con los problemas que esto puede conllevar, ¿no? Bien, ahora solo me falta darle alimentación. De momento está la fuente apagada y claro, también necesitaré un cable que tengo yo aquí de una caja reciclada que me permite encenderlo, apagarlo, etcétera. Aquí, así, estos botoncitos. Y por supuesto, para controlarlo voy a usar el K83 Wireless. Conecto aquí el sensor y ahora ya solo nos queda conectarlo. Bien, voy a configurar un segundo, voy a poner esto, como os dije, así para arriba, porque así cualquier burbuja de aire que haya en el circuito, que siempre tiene que haber un hueco, como os dije, pues irá moviéndose y al final se quedará aquí arriba y no nos molestará en lo que es el flujo del agua dentro del radiador. Bien, conectamos la alimentación y... ¿habéis escuchado? Bien, pues eso es la bomba que ya está echando el aire fuera. Bien, ya está funcionando. Bien, yo aquí en el Windows ya le tengo instalado un programita muy sencillo. Así. Vale, lo primero va a ser abrir el iCUE. Y no porque necesite el iCUE para controlar esto, porque ya os he dicho que no he conectado ni el cable USB ni nada. No quiero, como veis, solo tengo aquí lo que es el teclado y la memoria, pero sí hay una cosa muy interesante que es el panel. ¿Ves? Aquí tengo el panel que se puede configurar, se le pueden poner, si me voy aquí al más, veis que se pueden agregar pues la información del K83, de la memoria, etcétera. Yo ahora mismo no quiero nada, solo lo único que necesito es la temperatura, el porcentaje de carga y cada uno de los núcleos. Esta CPU no se calienta mucho, pero bueno, vamos a ponerle un programa que tenemos. Esto se cierra y este programita, que es muy sencillo, que es el Intel Bomb Test, que lo que hace es que pone todos los núcleos a tope
y esto nos va a decir cuánto se calienta la CPU, solo la CPU. Esto no hace 3D, ni juego, ni nada. Lo que nos interesa es el calor de la CPU, y tampoco estamos en ninguna caja, es decir, que la prueba es totalmente limpia de efectos secundarios de tener una caja mejor o tener más ventiladores. Aquí solamente está lo que es el radiador con sus dos ventiladores y la bomba, y todo funcionando a tope. A ver, estándar, no, muy alto, y start. Bien, como veis, ahí ya se ve como el porcentaje de carga va subiendo y la temperatura también se está disparando. Lo dejamos así un momento para que veáis cómo se va calentando. Si os fijáis, por ejemplo, un detalle, mientras que se va calentando eso, la fuente de alimentación ni siquiera gira el ventilador, porque todavía no llega al consumo a calentarse tanto como para que salte. Y como veis, la temperatura ya está oscilando entre los 50 a 51 grados. De lo que es el paquete, los núcleos, esta CPU es de 4 núcleos, de 4 cores, pues básicamente están a 51, 52. La temperatura del paquete es básicamente la temperatura del procesador entero, del encapsulado completo, y luego podemos ver la temperatura de cada núcleo. Como siempre hay núcleos que trabajan, aunque todos estén a tope, siempre hay algunos que se calientan más y otros que se calientan menos. Normalmente el núcleo principal es el que más se calienta. Lógicamente, si tuviéramos que hacer este test en una caja, pues tendremos que esperar un rato para que se vea efectivamente cuánto se va calentando la caja por dentro, cómo funciona el flujo de aire, etcétera. Aquí no hay nada, solo hay el radiador y la CPU, con lo cual no hay que esperar. La temperatura que se alcanza muy rápido, y si lo paro, seguramente podremos ver cómo la temperatura también desciende igual de rápido. A ver, stop. Ahí está, si os fijáis, cae en picado lo que sería la carga de la CPU, pero también cae en picado la temperatura. Rápidamente baja a 10 o 12 grados, que es lo que había subido respecto al tope de carga, y ahora ya seguirá estabilizando los 30 y pico grados, que es la temperatura suya. Pega un bajón grande y luego ya va recuperando poco a poco esa temperatura que tendría más o menos en idle. Bien, lo apagamos. Y ahora voy a desmontarlo y a montar el disipador de aire. El desmontaje sí que lo voy a hacer a cámara rápida. Bien, y ahora vamos a montar el A500, el de refrigeración por aire. Lo único que he dejado en la placa base son los módulos de RAM, que no me gusta quitarlos y ponerlos tantas veces. Bien, como en el caso anterior, aquí tengo toda la tornillería ya separada, la plataforma, los separadores, los dos tornillos y el soporte. Bien, pues al igual que en la ocasión anterior, pues lo único que tenemos que hacer es poner el soporte aquí abajo, y ahora habría que atornillar estos separadores en el bracket de Intel. Bien, ya está el soporte puesto. Tampoco he limpiado la pasta térmica del micro, porque de todas formas ahora viene otro con pasta térmica y no está mal, no está en mal estado ni seca, así que no hay problema. Ahora vienen lo que serían los soportes, que entrarían así, y este por aquí, siempre como veis la curva hacia afuera y el tornillo hacia arriba. Y ahora ya solo quedarían las 4 tuercas. Apretamos con la mano, no hace falta más, los tornillos son grandes y ya está preparado para admitir el disipador. Bueno, como estos ventiladores se pueden reposicionar, pues voy a aprovechar esa característica para quitarlos, quitar también esto y así ponerlo más cómodamente. Ahora tan solo tendríamos que ubicar el radiador en su sitio y atornillar
Siempre hay que ir atornillando en paralelo. Primero un tornillo, un poquito, y luego el otro. Y estos tornillos, al igual que con los tornillos de la refrigeración líquida, se aprietan a tope. Es decir, empezamos a apretar por un lado, luego por el otro, y al final notaréis que llega a un tope. Ese tope es donde tiene que estar. No tenemos que calcular cuánto hay que apretarlo. Hay que apretarlo hasta que se note, porque además se nota perfectamente. ¿Ves? Ahí llega. Y el muelle que tiene ese tornillo es el que se encarga ya de darle la tensión necesaria al disipador. Bien, ahora solo tendríamos que poner la tapa y meter los ventiladores. Recordáis que hay un ventilador que entra, que mete aire, y otro que saca. El aire siempre sale por la parte fija, es decir, cuando veis un ventilador, la parte que gira es la que chupa el aire, y la parte fija, la que tiene el motor, es la que lo expulsa. En este caso, esta sería la parte de aquí, y esta sería la parte delantera, que es la que mete aire hacia adentro. Como ya os expliqué en este vídeo, que podéis ver aquí, esto podemos ajustarlo a la altura de la RAM. En este caso, pues prácticamente casi abajo, pero todavía hay que dejarle un huequecito, ¿veis? Esto es lo que nos permite tener RAM de casi cualquier tamaño en nuestra placa base. Ahora ya solo nos quedaría volver a conectar la placa base. Tengo aquí la alimentación. Ahora va a ser más rápido porque lo tengo todo aquí. El disco duro, el botón de power y los LEDs. Bien, y aquí tengo el conector de 12 voltios de la fuente de alimentación, y me quedan los ventiladores, que al igual que en la ocasión anterior los voy a conectar aquí. Y ya está, ya solo me falta el cable de HDMI y creo que estará listo para funcionar. No sé si me he dejado algo. Bien, vamos a conectarlo y ya está funcionando. Ahí está. Encender el teclado. Y voy a hacer lo mismo que la otra vez. Abro el iCUE para poder ver la temperatura de la CPU. Bien, como veis, la temperatura en idle más o menos se mantiene en 36, 37, sube a 40, dependiendo, ¿no?, de los pequeños piquitos que hay cuando el sistema arranca y tal, ¿no? Pero no va a variar mucho más de eso, ¿no? Ahora voy a arrancar el Intel Burn Test. A ver. Vale. Y con esto ya sí que vamos a tener una muestra real de qué es lo que... de la diferencia entre uno y otro. Lo pongo en muy alto y Start. Como veis, rápidamente la CPU se pone al 100 o cerca del 100% y empiezan a subir las temperaturas de los núcleos y del paquete. Vamos a esperar un poco, igual que antes, para ver cómo funciona. Pero bueno, ya estamos viendo que está alcanzando los 57, 58 grados, cuando antes se quedó en 50, 51, 52, creo que alcanzó picos de 52. Ahora tenemos picos de 58. Quiero decir que hay una diferencia de unos 6, 7 grados aproximadamente en este procesador. En un procesador más potente, más calentón que este, la diferencia será todavía mayor. Ahora bien, en los dos sistemas los ventiladores estaban a tope, tanto ahora con el A500 como antes con la H100i. La cosa sería comprobar
y eso ya tendría que hacerlo dentro de una caja, etcétera, comprobar con la calibración a cuánto se pueden bajar las revoluciones de los ventiladores para conseguir el mínimo ruido posible. Bien, como ves, la temperatura está básicamente en torno a los 60 grados, 58, 60, etcétera. Creo que ya podemos pararlo porque lleva un ratito funcionando y ahora veis cómo al bajar de golpe la carga de la CPU también está bajando la temperatura drásticamente. Eso sí, no se recupera tan pronto como la de la refrigeración líquida, que enseguida alcanzó los 36-37, esta todavía está en 39-40, lo que demuestra que no se recupera la temperatura inicial tan rápidamente como la refrigeración líquida. Y también con esta prueba hemos determinado, sin interferencias de cajas ni de nada, es decir, en las mismas exactas condiciones, la misma máquina, el mismo programa, para realizar el estrés de la CPU y el mismo programa para medirlo. Es muy importante, porque si usamos distintos programas, distintos PC, distintas cajas, las lecturas no son rigurosas, no tendrían una consistencia. Incluso el sentido del aire en los dos casos era de izquierda a derecha, etcétera. Bueno, datos curiosos: los dos ventiladores son dos ML120 del mismo tipo, solo que aquí van en un radiador de refrigeración líquida y aquí están en el radiador por aire. La diferencia 8-9 grados. Con los ventiladores a tope, tendríamos que ver si rebajando los ventiladores se puede mantener la temperatura y hasta qué revoluciones podríamos bajar los ventiladores manteniendo la temperatura, pero esto sería ya, digamos, un ejercicio de calibración. Eso lo voy a explicar en otro vídeo para que sepáis, cuando tengáis, sobre todo con la refrigeración líquida, que dan más rendimiento. Ya está demostrado. El que diga que un disipador de estos grandes da más rendimiento que una refrigeración líquida está equivocado. Si la refrigeración líquida está correctamente instalada, siempre va a dar más rendimiento una de 240, claro. Si la comparamos con una de 120, seguramente este disipador le gana. ¿Qué es para lo que sirven estos disipadores? En el caso de no poder poner una refrigeración en el frontal o en la parte superior de estas de 240 o de 360, ¿qué opciones tendríamos? Una refrigeración de 120 o una refrigeración por aire. En ese caso sí puede ser interesante la refrigeración por aire. Pero si puedes poner una refrigeración de 240 milímetros o más, es lo más adecuado. En otro vídeo, cuando os enseñe cómo se regula, cómo se calibra el sistema, veremos que la capacidad de disipación tanto de la refrigeración líquida como de una refrigeración por aire viene determinada por varias cosas, no solamente por la velocidad o por el flujo de aire. Y además, la cantidad de aire que entra, el flujo de aire, influye hasta cierto punto. A partir de cierto punto ya no influye. Da igual que por aquí circule mucha más cantidad de aire o que pongamos mucho más ventiladores. Hay un límite físico que va en función de la temperatura, la superficie de disipación, la conducción térmica, etc. Entonces, y especialmente en el caso de la refrigeración líquida, es posible que el flujo de aire provocado por las revoluciones del ventilador esté por encima de esa línea a partir de la cual ya no le afecta al calor que es capaz de disipar. Por lo tanto, podríamos bajar las revoluciones de los ventiladores para llevar el caudal de aire a ese límite en el que todavía le afecta. De esta forma tendríamos el sistema totalmente silencioso, pero eso ya os lo explico en otro vídeo, si no esto se hace larguísimo. Bien, si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y trataré de ayudarte. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo.